¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en una hora más de mensajes de esperanza. Estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, y esta noche tenemos un mensaje muy especial juntamente al pastor Farid Choque. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno encontrarnos una vez más con todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de Adventistas UPS y también a través de Nuevo Tiempo, a través de la radio Nuevo Tiempo. Así que, pastor, aprovecho, vamos a saludar a todos los que están conectados, a todos los taxistas, a todas las amas de casa, a todas las familias que detienen un momento sus labores para escuchar la palabra de Dios. Un saludo a todos, estamos listos para entrar en el estudio de la Biblia. Jesús sana a la suegra de Pedro. Continuamos nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 8. Esta vez los versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios. Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y los servía. De manera interesante, una jornada más para ver otro milagro de Jesús. En la lección anterior notamos de manera extraordinaria el poder de la palabra y cómo es que Jesús hizo un milagro en el siervo de un centurión romano. En esta ocasión vamos a ver un milagro quizás aparentemente, Pastor Farid, no tan extraordinario, ¿no? En nuestros tiempos la fiebre, o una fiebre, porque así dice el texto, una fiebre es más que una enfermedad, un síntoma, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, que la medicina no estaba tan desarrollada como en nuestros tiempos, la enfermedad sí era considerada la fiebre era considerada una enfermedad, y porque definitivamente la medicina ha avanzado mucho y hoy más no es una gran complicación, pero es interesante que Jesús nos demuestra que hace milagros en enfermedades incurables como el leproso, que hace milagros en un hombre que estaba paralítico y ahora en una fiebre. Repito, aparentemente una enfermedad sin mucha complicación. Es verdad, el texto aparece hablando de la fiebre, ¿no? En este momento tenemos, me parece que en todo el mundo donde llega la señal, por lo menos hablamos aquí de Perú, una ola de contagios, de gripes, de resfríos. Los que tenemos hijos en los colegios, ninguno se ha salvado. Probablemente hay muchos de los que nos escuchan que aún están recuperándose de estas enfermedades, pero no hace mucho, Pastor Heisen, hemos estado viviendo algo que se llamaba COVID-19, que uno de los principales síntomas era la fiebre. Y cuando llegó una enfermedad como esa, realmente muchos temieron por la vida de nuestros seres queridos, por nuestra propia vida. Hemos estado orando todos por el Pastor Heisen también, en el momento más difícil del COVID. Y aunque es como usted dice, la fiebre es más un síntoma, tal vez en la época la medicina no estaba muy adelantada y no habían todavía categorizado en qué enfermedad tendría, pero lo cierto es que Jesús sanó a esta mujer. Ahora, es interesante cómo empieza el texto. Dice, fue Jesús a casa de Pedro. ¿Quién era Pedro? Si nosotros leemos la Biblia, sabemos que Pedro es uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús, ¿verdad? En la Biblia, en los evangelios, podemos notar que Pedro, Juan y Santiago eran los discípulos más allegados de Jesús, podríamos decir los discípulos de confianza. Ahora, viene una pregunta, Pastor Farid, ¿cómo es que un discípulo de Jesús puede tener en su casa a alguien que está pasándola mal, que está con fiebre? Y vamos a recordar una vez más que era una enfermedad. Para esos tiempos era una enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿no se supone que cuando yo entrego mi vida a Jesús, cuando decido seguir a Jesús, pues ya voy a tener menos problemas o no voy a tener problemas? Y ese es un pensamiento que quizás tú que me escuchas, has leído, has escuchado por alguna iglesia o por algún predicador que te decía, no, si tú te entregas a Jesús, si tú te bautizas, ya no vas a tener problemas, todos tus problemas se solucionarán. Y ese pensamiento es peligroso, ¿no? Porque hoy vemos que aquí un discípulo de Jesús, el más allegado, quizás uno de los más allegados, está pasándola mal, tiene a alguien enfermo en casa.
Y esto también rompe, Pastor Heisen, el estereotipo de tal vez la mala fama que tienen las suegras, ¿no? Si solamente habláramos de este detalle, algunos seguramente que está en casa se está riendo en este momento, porque Jesús, un pastor, una hermana me dijo, o sea, pastor, Jesús también puede sanar las suegras, ¿no? Y aunque las suegras llevan un estigma, yo agradezco a Dios por mi suegra, realmente es una bendición para nosotros. Jesús llega a la casa de un discípulo a sanar a alguien que le preocupaba obviamente a Pedro la salud de su suegra. Y esto es una verdad. A veces tenemos el pensamiento, el preconcepto de que una vez que nos entregamos a Dios se acabaron los problemas para siempre. Pero no es así. La diferencia es que ahora en medio de los problemas que tengamos estará Jesús con nosotros. Porque en esta historia leemos que Jesús está en la casa. La diferencia es una fiebre lejos de Jesús, la otra es una fiebre con Jesús. Y esta idea de que Jesús está en la casa de sus discípulos también es una idea muy poderosa, porque todos en algún momento hemos vivido una etapa donde nos van mal las cosas. El pastor Heisen es el evangelista de la Unión Peruana del Sur, su trabajo es predicar, y el COVID casi se lo lleva, ¿no, pastor Heisen? Hemos estado orando por usted, y yo leía los comentarios de la gente, pero si él predica, ¿no? Hubo una época en mi vida donde mi padre, que también es pastor, descubrieron que tenía un tumor en el cerebro, yo tenía 15 años, y justamente su trabajo era de ser evangelista. Él, en otras palabras, predicaba prácticamente todas las semanas en un lugar diferente, en las noches, y yo en mis 15 años decía al Señor, Señor, hay tanta gente haciendo mal, y nosotros que hacemos el bien, ¿por qué permites que sucedan estas cosas? Pero lo lindo es saber que cuando seguimos a Jesús, no estamos solos, sino que cuando invitamos a Jesús a nuestra casa, Dios también hace milagros grandes y algunos también pequeños, ¿verdad? Como usted decía en la introducción, a veces a pequeños hechos milagrosos de Jesús no le damos el crédito, y solo las cosas grandes, pero Jesús también atiende cualquiera sea nuestra necesidad. Y eso es interesante porque a veces creemos que para que sea milagro de Dios todavía necesitamos experimentar un hecho portentoso, extraordinario, apoteósico, y no, Dios nos demuestra que también está en todo momento, en momentos pequeños, momentos grandes, difíciles, pero la elección es esta, que es muy diferente a alguien que experimenta una fiebre con Jesús a su lado y otra que está pues lejos de Jesús. Y en esta historia notamos que ante un problema de salud en casa, Jesús está al lado. Pero Jesús no viene porque sí, no porque dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y para que Jesús entre a la casa, alguien necesita abrir. Y para que Jesús entre a la casa de Pedro, no entró pues por la ventana, no por el techo, aunque hay historias en la Biblia así. Solo que en esta ocasión, para que Jesús entre a la casa de Pedro, tenía que Pedro abrir primero la puerta. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ahí donde estás, quizás en el taxi, estás allí en la sala, en una casa, en una iglesia, donde tú estés escuchando este mensaje. Mucha gente quiere recibir un milagro de Dios, y si preguntásemos en la calle un estudio, una encuesta, ¿te gustaría recibir un milagro de Dios? Yo creo que todos, de alguna manera u otra, dijeran sí. Solo que para que eso acontezca, necesitamos hacer de nuestra parte, y lo que necesitamos hacer de nuestra parte es dejar o invitar a Jesús a nuestra vida, a nuestra casa, para que Él pueda obrar un milagro. De otra manera, es como tener un hijo enfermo en casa y llamar al médico, y el médico está en la puerta, ¿no? Tocando la puerta, aquí estoy, ábreme la puerta, y no abrirle la puerta. Tener la solución tan cerca, a nuestra disposición, pero no aprovechar la oportunidad que nos da Dios de hacer un milagro en nuestra vida. Y Jesús ya estaba dentro de la casa de Pedro, y cuando llegas al lado de la suegra, me imagino que estaba echada, me la imagino con unos pañitos de agua fría en la frente, muy cansada porque la fiebre debilita, la pobre mujer allí recostada, Jesús se acerca,
la mira y pudo sanarla también con solo su palabra, pero la Biblia dice que Jesús se acercó donde estaba ella y tocó su mano. Interesante porque Jesús es un Dios cercano, no es un Dios lejano, no es un Dios que puede estar fuera de la puerta. Dios quiere estar cerca, no solo en la habitación donde estás, quiere tocar tu mano, quiere estar contigo para obrar un milagro, para poder destilar poder sobre ti. Qué lindo tener un Jesús. Yo me imagino a Jesús muy cariñoso, levantando la mano arrugada de la suegra de Pedro. Recuerden que en esa época las labores manuales eran muy fuertes, las manos no eran manos suaves como las podríamos, muchas de nuestras oyentes hoy las tienen, eran manos ásperas de gente que ha trabajado durante la vida, y estas pobres manos Jesús las toca con sus propias manos y dice que cuando las tocó ella fue sana. Yo al reflexionar en las manos de esta mujer, yo también reflexiono en las manos de Jesús, porque cuando nosotros toquemos nuevamente las manos de Jesús, esas manos estarán marcadas por los clavos que nos dieron la salvación. Ahora, es interesante lo que mencionas, Pastor Farí, porque hay esa idea que también no es bíblica, pero que muchas veces se nos ha enseñado y quizás hemos leído. Ni todos nosotros nacimos estudiando la Biblia, ni todos nosotros nacimos en un hogar donde se ora, pero hay una creencia en no pocas personas de que Jesús o Dios es un Dios lejano, ¿no? Uh-huh. Como un Dios que está tan lejano, solo en una iglesia. O está en una sola iglesia, o un templo, o quizás está en el cielo allí, ¿no? En un trono abstracto allí, en lo más lejano. Y es tan lejano, aparentemente, ¿no? Es tan lejano para algunas personas que dicen, ¿no? ¿Será que Dios se interesa en mí? Especialmente aquellos que utilizan alguna imagen para representar a Jesús, uh-huh, ¿verdad? Porque cuando utilizamos una imagen, después esa imagen está guardada, entonces yo estoy lejos de Jesús. Para nosotros es muy diferente porque Jesús está vivo, Él vive y Él está dispuesto a hacer cosas por nosotros. Y no solo en cosas, ya dijimos, extraordinarias, grandes, sino en pequeñas cosas. Ahora yo quiero pensar, Pastor Farí, ¿en qué cosas estamos necesitando en nuestra vida? A lo mejor estamos hablando para una persona que tiene justamente en este momento a alguien enfermo en casa. A un hijo. A un hijo, a una hija, a papá, mamá, o quizás a una suegra también. Y tú dices, no, pues Dios tiene tantas cosas que hacer. Hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene aquello y aquello. Pero no importa el problema que estemos pasando, no importa la necesidad que tengamos, sea esta grande, sea pequeñita o quizás insignificante aparentemente, tú puedes tener la plena seguridad de que Dios no permanece de brazos cruzados. A mí me gusta pensar en un Dios que puede. ¿Sabes, Pastor Farí? Mencionaste hace algunos instantes que en algún momento estuve enfermo, estuve con COVID, estuve mal. ¿Cuántos días en UCI, Pastor? Estuve 11 días en UCI, intubado 11 días. Pero, ¿sabes? Cuando uno se enferma, ¿no te ha pasado, Pastor Farí, que todos tienen la receta? Todos tienen como que la solución al problema. Por ejemplo, hay gente que dice, mire, estás enfermo, oye, ¿y estás tomando esto? Sería bueno que tomes este medicamento, sería bueno que tomes esta agua. Mi papá siempre me dice, ¿no?, que a veces sufrimos. Tienes que rallar kion con cebolla, como hablamos miel. Mucho y nos enfermamos de la voz, a veces nos da. Mi papá dice siempre, ¿no? Mi padre dice, tómate agua de manzanilla o tómate esta preparada. Y a uno que esté enfermo, eso no lo tranquiliza. A una persona que esté enferma no lo tranquiliza el saber que toda la gente tiene la solución. Al contrario, estresa. No sé, en mi caso es así, ¿no? Porque yo creo que hay personas que sí saben, ¿no? Los médicos, profesionales, etc. Y aunque ellos, los que te recomiendan y te dan consejitos,
no lo hacen de mala intención porque ellos quieren ayudar, pero como decíamos en una lección anterior, pueden tener las mejores intenciones, pero no pueden hacer mucho. En cambio, Dios no solamente quiere tu bien, sino que puede hacerlo. No es como aquella persona que va a visitar a un enfermo al hospital y le dice: oye, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Puede hasta darle palabras de ánimo, pero no puede hacer un milagro. En cambio, Jesús, me encanta esa figura, como ya lo mencionó Pastor, entra a la casa, toca su mano. Tocar la mano es contacto, es un Dios cercano que te dice: mira, tranquilo, yo sé que estás pasando por esa situación, pero yo vengo aquí porque quiero sanarte. Y efectivamente dice la Biblia que Jesús lo sanó. Sana a esta mujer, y la mujer al instante comenzaba a servir. Y esa es quizás la lección final, Pastor. Sí, Pastor. Yo creo que cada vez que leemos la Biblia debemos trasladar la Biblia a nuestra vida personal. Yo tal vez me imagino que hoy alguien está postrado en cama. Alguno está con ataques de ansiedad porque no sabe qué pasar con él o con ella. Me imagino no solo enfermedades leves, me imagino a alguien con cáncer, me imagino a alguien que está a la espera de una biopsia, me imagino a alguien que tiene a un familiar que está pasando por momentos difíciles de salud. ¿Usted se imagina orar a Jesús, pedirle su presencia en nuestra vida, pedirle la presencia de Él en su hogar? Y no sé si le ha pasado a usted, Pastor, pero muchas veces, especialmente en los momentos de más angustia, porque todos pasamos momentos de angustia. Alguno podría pensar: no, los pastores todo va bien. Bueno, ojalá fuera cierto, pero como Pedro, todos vivimos momentos de angustia. Pero en esos momentos de angustia, donde a veces estamos entre la espada y la pared, no sabemos para dónde ir, esas oraciones que seguramente usted ha hecho y yo también, podemos sentir como que no estamos solos en el lugar, ¿verdad? Es que Jesús siempre está a nuestro lado. Y a mí me gustaría que allí donde ustedes están también en este momento, mientras nos acompañan en el estudio de la palabra, puedas tú, al terminar, en una oración con nosotros. ¿Se imaginan lo lindo que sería sentir la mano de Jesús tomando las nuestras, diciéndole: aquí estoy, no estás solo, estoy contigo, y no solo estoy contigo, sino también tengo el poder para hacer un milagro? Jesús no siempre va a sanarnos, ¿verdad? Jesús no siempre va a hacer lo que nosotros queremos, pero el simple hecho de sentir que Jesús nos acompaña, como dice el Salmo 23, por los valles de sombra y de muerte, el hecho de sentir que estamos con Él, termina el Salmo 23 diciendo, versículo 4, mas no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Lo que quiero decir que ni la muerte nos separa del propósito de Jesús. El propósito de Jesús es llevarnos a vivir con Él, y queremos a todos los que nos escuchan en esta noche a que puedan también aceptar a Jesús en su corazón, ¿verdad, Pastor Heisen? Para que Dios pueda hacer un milagro en sus vidas. Con esta lección Jesús nos quiere decir, miren, o nos quiere mostrar la palabra de Dios, que todos de alguna manera u otra pasamos por necesidad, por problemas, por dificultades, como mencionaste, ¿no? Una persona que está esperando el resultado de una biopsia. Yo no sé si... A mí me ha pasado, ¿no? Yo también, ¿no? En el caso de su esposa, me parece. Es traumático, ¿no? Es desesperante, todos esos... la angustia. Tendrías que pasar por esa situación para recién entender. Cuando yo salí de alta de UCI, mes y medio después me hicieron una cirugía aquí en la garganta, y cuando yo pensé que había pasado todo, me hicieron exámenes de biopsia para ver el material lo que extrajeron, pues tenía características medias raras, y entonces hicieron una biopsia. Tuve que esperar casi 20 días, y son días pues angustiosos, ¿no? Uno no sabe, uno se imagina y piensa, pero... Es en ese momento donde, Pastor, tal vez, por lo menos a mí me sirvió para reordenar las prioridades, ¿no? Porque a veces vivimos en lo querido de este mundo, en nuestra vida, pensando que hay cosas que son importantes, pero no es hasta que estamos postrados en cama, hasta que necesitamos realmente del toque sanador de Jesús, que entendemos que la vida es efímera, que la vida es pasajera, que necesitamos estar con Él. Y si tú estás pasando, querido amigo, allí donde escuchas o viendo este
este video o escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo o por cualquier plataforma, no es casualidad. El que estés asistiendo a esta programación, escuchando este mensaje, este audio, es realmente el plan de Dios. No sé qué estés pasando, qué situación estés viviendo en casa, pero puedes tener la plena seguridad de que Dios quiere estar contigo y quiere hacer un milagro. Solo tienes que abrir la puerta de tu corazón, porque sí, Pedro abrió su casa física, pero también nosotros tenemos una casa espiritual que es nuestro corazón. Hay corazones lastimados, con depresión, con ansiedad, con angustia, tantas cosas. Pero a esa casa Jesús quiere entrar. Y dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está llamándote porque quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos a terminar con una oración. El pastor Farí, pastor, despídanos en oración. Pero recordando eso, no hay caso perdido para Dios. Dios puede obrar grandemente en tu vida. Vamos a orar ahí donde estás, cierra tus ojos. Querido Señor, gracias porque al estudiar tu palabra podemos recordar de que no estamos solos. Seguramente, así como la suegra de Pedro, hay muchas personas que hoy nos escuchan desde sus camas, recostados, o tal vez desde una camilla en algún hospital, alguna clínica, Señor. Señor, puedas tú venir a nuestras vidas, toca nuestro corazón. Queremos abrirte la puerta de nuestro corazón. Entra, Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Por favor, si hay alguien que está pasando por momentos difíciles, permite que ellos sientan hoy, Señor, tu mano, un abrazo, que sientan que no están solos, aún en medio de la soledad más profunda, que puedan sentir que tú estás con ellos, que aún en los valles de sombra y de muerte no deben temer mal alguno, porque tú estás contigo. Amén. Porque el final de nuestras vidas no solo es el milagro por una sanación, sino es el milagro de la salvación, que aún ni la muerte puede detener, Señor, tu poder sanador, para cuando tú vengas podamos resucitar a un cuerpo sano para recibirte por segunda vez y vivir contigo para siempre, donde no habrá más cáncer, donde no habrá más ELA, no habrá más lupus, no habrá tantas otras enfermedades, Señor. Te pedimos que puedas obrar con tu mano sanadora, pero por sobre todo que puedas sanar nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón a ti esta noche, desde donde estamos, Señor. Haz un milagro en la vida de todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente. Buenas noches. Nací en los brazos del Señor. Crecí en la presencia de mi Dios. Yo era feliz, tenía paz, amigos y esperanza. Mas las luces del mundo nublaron mi visión, confundieron mi pensar. La tristeza invadió mi corazón, parecía llevarme al profundo mar. Me aparté, me entregué en los brazos del placer. Tuve dudas, certezas y miedo cada día, y mi vida era vacía sin Dios. Con luchas y lágrimas, cayendo y levantando, llegué aquí.
necesito.